ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Queremos saludar a todas las personas también que nos siguen de verdad a través del canal, ahí donde usted está. Deseamos de todo corazón que Dios le bendiga. Le damos gracias a Dios por su vida, por su fidelidad. Si no se ha suscrito al canal, hágalo, no lo deje para más tarde. Y si de alguna manera Dios usa esto para bendecirlo o bendecirla, pues compártalo con sus amigos, con sus amigas, recomiende el canal y así nos ayuda a extender el ministerio a muchas naciones. Muy bien, hoy vamos a hablar un poquito de un tema que a ustedes les apasiona, estoy seguro, es la hidrografía. Amén. Se les dio el gozo. No puede apasionarlo si no sabemos qué es la hidrografía. Y por lo que rostros que veo, algunos no saben. Hidrografía es la ciencia que se dedica a estudiar, adivinen qué, los ríos. Ahora sí están apasionados. Entonces vamos a hablar hoy, como hay muchos ríos en el mundo y no podemos hablar de todo, vamos a elegir un río. Un río que queda en el Oriente Medio, un río que tiene una importancia extraordinaria en la Biblia y que en estos últimos días ha sido como tendencia en las noticias seculares, en las noticias del mundo. Hasta la FAO de las Naciones Unidas, los gobiernos del mundo se están preocupando por lo que está ocurriendo ahí, y es el río Éufrates. ¿Les parece bien? Muy bien, ya ahora sí los veo más contenticos. El Éufrates es uno de los ríos grandes de una zona desértica que nosotros conocemos como el nombre de los antiguos, más bien conocían con el nombre de Mesopotamia. Mesopotamia, como lo hemos dicho muchas veces, a alguien le están robando el carro. Como lo hemos dicho muchas veces, Mesopotamia son dos palabras griegas, es la unión de dos palabras griegas. Meso, que significa en medio o la mitad, y pótamos o potamos, que significa río. Entonces Mesopotamia es la tierra que está en medio de dos ríos. Pótamos es río, de ahí viene la palabra hipopótamo. Hipo es caballo. Entonces un hipopótamo es un caballo de río. Los antiguos vieron esos animales por primera vez y no sabían qué era y dijeron, esto es un caballo acuático. Ya nosotros sabemos que no es eso, pero es la palabra hipo, que es caballo, y la palabra pótamos, entonces que es río. Mesopotamia es la tierra que está entre dos ríos, y esa tierra que está entre dos ríos son el río Tigris y el río Éufrates. ¿Estamos de acuerdo? Pasa por Turquía, pasa por Irak, pasa por 4 o 5 países antes de desembocar en el Golfo Pérsico. Es un río que normalmente en temporada normal tiene unos 200 metros de ancho, y 200 metros de ancho, créame que es bastante ancho. Es un río muy, muy caudaloso, con decenas de metros de profundidad. Fue una vía de transporte importantísima en la antigüedad y tiene una importancia histórica para usted y para mí, aunque no nos demos cuenta, porque en esa zona que se conoce como la creciente fértil o la media luna fértil, en esa zona nació la civilización humana, nació la cultura, nació la inmensa mayoría de cosas que usted y yo disfrutamos hoy y que tal vez ni siquiera nos damos cuenta de dónde provienen. En Mesopotamia nació la escritura, en Mesopotamia nació la contabilidad para los que son administradores y contadores. En Mesopotamia se escribieron las primeras novelas, se escribieron las primeras poesías, nació la literatura como la conocemos hoy en día. No tenían libros como los nuestros, escribían en tablillas de arcilla, de barro, con astillitas de caña, pero existen en los museos del mundo miles y miles y miles de documentos que se escribieron hace 4.000, 3.500, 5.000 años, y todos provienen de esa zona.
En Mesopotamia surgieron los primeros ingenieros, tenían que hacer represas, canalizar las aguas del río. Esa es una zona desértica y entonces estos ríos lo que hacían era alimentar las plantaciones, darle pescado a las familias. Ahí aprendió la gente a pescar, ahí nació la agricultura. Eran comerciantes de primera línea, ahí nació el comercio, nació la astronomía, tenían registros de los eclipses, de los movimientos de las estaciones, nació la arquitectura, horneaban ladrillos de barro y llegaron a hacer torres gigantescas. Todavía existen muchas, se llaman sigurats. La Biblia habla de una de esas, le llama la Torre de Babel. Entonces es un lugar importantísimo en la historia del mundo y del cual la gente casi no habla mucho. Y ese lugar está delimitado por dos ríos, dijimos. ¿Cuáles son? El río Tigris y el río Éufrates. Y la Biblia, aparte de la historia y la geografía, la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de este río. Tiene una importancia espiritual enorme. Y no les pedí que vinieran hoy para hablarles de verdad de hidrografía, que es muy interesante, pero no es nuestro tema, sino para hablarles de lo que dice la Biblia. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2, y vamos a ver que desde el primer libro hasta el último de la Biblia tiene que ver con este libro. Y probablemente usted, aunque tenga 50 años de ir a una iglesia, es muy probable que nunca haya oído ninguna predicación ni ninguna enseñanza acerca de este tema, porque así es como andamos. Vamos a ir a Génesis, entonces, dijimos el capítulo 2, y vamos a arrancar ahí, creo que es el versículo 14. Bueno, vamos a leer desde el 10 para no saltarnos el contexto. Génesis 2:10. Vea qué interesante. Dice que Dios crea un huerto. Le llamamos el jardín del Edén, o como usted quiera llamarle, el paraíso, lo que sea. Dios crea un huerto y pone en ese huerto a un hombre hecho a su imagen y semejanza, a un hombre perfecto, y le da como compañera a una mujer perfecta. Los pone en el huerto para que lo cuiden, para que lo labren, para que lo guarden. Pero hay algo interesante. Dice que salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, aunque en realidad ahí no dice Ávila, dice Avila, donde hay oro. ¿Qué le importa a uno en Génesis 2 saber que en esa tierra hay oro? La gente dice que ahí no le importan las cosas materiales, pero créame que sí son importantes. Entonces salía un río que se llamaba Pisón, que rodeaba toda la tierra de Avila. En esa tierra de Avila había oro, y era un oro de muy buena calidad. Aparte de eso, había otras 2 cosas valiosas. Había bedelio y había ónice u onix, como le dicen también. Bueno, el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Cus sería como Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es ¿qué? El Éufrates. Entonces note cuál es la importancia que tiene este río. ¿Por qué el Espíritu Santo toma 4 o 5 versículos de esa historia maravillosa de la creación del hombre y del huerto del Edén y todo? ¿Por qué toma espacio y tiempo para darnos toda esta información a nosotros? Si la Biblia dice que Dios no habla por hablar, Dios no habla palabras ociosas. Entonces esto tiene que tener algún sentido, tiene que tener alguna revelación espiritual para nosotros. Y repito, no estamos acostumbrados a verla, le pasamos por encima a esto. Desde el capítulo 2 de Génesis, empezando nomás la Biblia, ya nos habla de un río, y que ese río no es cualquier río, de que era un río especial. En este planeta hay millares de ríos, como le dije al principio, pero solo hay 4 que pueden decir que tienen su origen en el lugar donde estuvo el huerto del Edén, en el lugar que Dios preparó con su propia mano para que ahí habitaran Adán y Eva y dieran inicio a la humanidad que nosotros conocemos. Hace 40 o 50 años, la gente que no cree en la Biblia, y muchos paleontólogos y arqueólogos y antropólogos, como les estorba lo que la Biblia dice, entonces inventaron un cuento que la humanidad no empezó en el Medio Oriente, sino que empezó en África, que todos somos descendientes de africanos, y que encontraron a una mujer que se llamaba Lucy, que se encontraron un diente de un antepasado de hace 80,000 años en África. Después descubrieron que el diente era un colmillo de un jabalí. Pero lo que no se puede
no se puede tapar el sol con un dedo, y es que toda la gente seria, sean cristianos o ateos o no sean cristianos, saben y reconocen que la cultura y la civilización nacieron en esa creciente fértil, en la media luna fértil, y es fértil en medio de ese desierto porque está regada por estos ríos. Y estos ríos, repito, no son cualquier cosa, tienen un origen diferente a los demás, porque dice la Escritura que con sus brazos rodeaban el huerto del Edén y que salía del Edén el agua originalmente. ¿Dónde está el huerto del Edén ahora? No sabemos, pero tiene que estar en esa región. Pues los ríos no se pueden haber movido. Entonces, no sabemos el lugar exacto, pero ahí estaba. Y voy a ir despacio. No solo ese lugar es impresionante, porque ahí fue Dios labró con sus manos un huerto y puso al hombre ahí. No tengo idea cómo puede haber sido eso. Cuando usted viaja, ve paisajes tan bonitos, a veces uno dice, pero esto es una maravilla, esto es como el cielo. Pero imagine cómo habrá sido ese huerto que Dios creó para poner a un hombre perfecto y a una mujer perfecta, la belleza, la maravilla que debe haber sido aquello. Y en ese mismo lugar tan maravilloso ocurrió una tragedia. En ese mismo lugar es donde Satanás ganó su victoria más importante. Así que ese es un lugar que Dios tiene que amar porque Él lo creó especialmente para sus hijos y sus hijas. Y el diablo tiene que amarlo también porque ese es el lugar donde Él derrotó a Adán y ganó su primera batalla y la más importante sobre la humanidad. No sé si estoy dejando este punto claro, pero sí. Dígame que sí o que sea mentira. Sí, qué bueno. No es cualquier río, hermano. No estamos hablando del Tempisque, ni del Grande de Terra, ni del Amazonas, ni del Nilo. Estamos hablando de un río que tiene un origen espiritual y que en las cercanías de él se libró una batalla espantosa espiritual que el diablo le ganó al ser humano. Y es un lugar que Dios preparó especialmente, tiene que haber sido en su época el lugar más hermoso del mundo. ¿Por qué? Porque ahí iba a habitar la imagen de Dios en la tierra, Adán. Así que, si quiere ir un poquito más adelante, vamos a ocupar mucha Biblia, así es que trate de despertarse, está haciendo calor, yo entiendo todo, pero aquí hace más calor y me aguanto, así es que usted puede también. Si vamos al mismo libro de Génesis, capítulo 15, Génesis 15, capítulo 15, versículo 18. Ok. Ahí está hablando ahora de Abraham, el padre de la fe. Dice, en aquel día hizo Jehová ¿qué? Un pacto con Abraham, diciéndole, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, que es el Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates. El Nilo es más famoso que el Éufrates, ¿sí o no? Pero Dios no le dice grande al río Nilo, que es el río más largo del mundo. Mide, no me acuerdo, ahorita eran 2.000 o 4.000 kilómetros, una locura. Es el río más largo del mundo. Pero Dios no le llama grande al Nilo. Dice, le voy a dar toda esta tierra a Abraham y se la voy a dar por medio de un pacto desde el río de Egipto hasta el río grande, el río del Éufrates. Para que Dios le llame grande a un río, nosotros le llamamos grande a cualquier cosa. El río Grande de Terra, ahí pasa donde son 3 mojarras ahí, un cañito de agua. El río Grande de Tárcoles, 3 lagartos ahí, hermano, esperando que lleguen turistas. A cualquier caño de agua le decimos el río Grande nosotros. Pero cuando Dios dice que el río Grande es que el Éufrates tiene que haber sido una cosa impresionante. Y note algo más. Dios hace un pacto, y en ese pacto que hace con Abraham, que es un pacto importantísimo, y gracias a ese pacto existe hoy en día la nación de Israel, gracias a ese pacto el Medio Oriente sigue siendo el foco de la atención del mundo, gracias a ese pacto, aunque todas las naciones del planeta se levanten contra Israel, no lo van a poder sacar de ahí nunca, porque Dios hizo un pacto con Abraham, y le dio los límites de la tierra, y le dijo, la tierra que te voy a dar va a ir desde el Nilo, o desde el río de Egipto, hasta el río grande, el Éufrates. Note que este es otro momento importantísimo en la historia de la humanidad, en la historia de los tratos de Dios con el ser humano, en la historia de la salvación. Todavía Abraham no le ha cambiado el nombre, todavía está sin la H y la A intercalada, es Abraham nada más. Pero Dios ya lo está preparando y le dice, esta tierra que estás pisando te la voy a dar a ti, te la voy a dar a tu descendencia. Y los límites van a ser por un lado el Nilo y por el otro lado va a llegar tu tierra hasta el río Éufrates. Hoy
El Éufrates pasa, repito, por Turquía, por Irak, por todos estos países. Y la gente está molesta porque Israel vive en su tierra. Israel vive en un pedacito de tierra que es la mitad de lo que mide Costa Rica. Mide como 22,000 kilómetros cuadrados y a la gente le parece que es mucho. Los árabes les parece que es demasiado. Ellos tienen millones y millones de kilómetros, pero quieren quitarle todavía más tierra a Israel. Pero déjeme decirle algo, se oponga al mundo, se oponga a las Naciones Unidas, va a llegar el día en que Israel va a ocupar desde el río Nilo hasta el río Éufrates, porque Dios no puede quebrantar sus pactos. Dios es un Dios de pactos. Y en ese pacto está incluido y está mencionado este río. ¿Tendrá alguna importancia espiritual o no la tendrá? Si usted entra a la concordancia bíblica, ojalá que la use y sepa qué es. Va a ver que hay por lo menos unas 33, 34, 35 veces que la Biblia menciona este río y siempre lo menciona en situaciones muy, muy interesantes. Éxodo 23, 31. Voy a enfatizar esto un poquitito más. Ahí apunté algunas de esas citas. Éxodo 23, 31. Dios vuelve a hablar. Le dice: fijaré tus límites desde el Mar Rojo. Ya está, Abraham ya está muerto, está la época de Moisés. Y Dios vuelve a hablar con el pueblo de Israel. Cuando habló con Abraham ni siquiera existía Israel. Ahora ya han pasado varios siglos, ya hay una nación que se llama Israel, que acaba de salir del cautiverio en Egipto. Le dice: fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Dios no ha olvidado el pacto que hizo con Abraham, y ahora se lo repite a Moisés, para que Moisés se lo transmita a todo el pueblo. Y otra vez, cambia un poquito. Ahora no habla del río de Egipto, ahora habla del Mar Rojo, ahora habla del mar de los filisteos. Pero lo que no cambia es que vuelve a mencionar ¿qué? ¿Perdón? El río Éufrates. Se muere Moisés, se muere toda esa generación. Llegamos a Josué capítulo 1. Versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová le habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. No vayamos adelante, lea qué versículo más lindo ese. Eso no tiene que ver con el estudio, pero no aguanto las ganas. Léalo con cuidado, respire, léalo y me dice qué ve. Hay un par de cositas muy lindas ahí. La primera dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que ¿qué pasó? Que Jehová le habló a Josué. El pueblo de Israel va a empezar una nueva etapa. Van a dejar de andar en el desierto, donde los tuvo Moisés dando vueltas, y van a entrar a la tierra que Dios le había ofrecido mediante un pacto a Abraham. Una nueva etapa. Pero hermano, entiéndame esto. Antes de que Dios empiece una nueva etapa en su vida, en la mía, en la vida de su familia, en la vida de la iglesia o en la vida de su empresa, algo tiene que morirse primero. Y esta es la parte que no nos gusta. Si usted lee el libro de Isaías, el capítulo 6, Isaías está contando. Dice: aconteció el año en que murió el rey Usías, que se abrieron los cielos y vi yo al Señor alto y sublime, sentado en su trono, y sus faldas llenaban el templo. ¿Se acuerdan? No. Dice: cuando lo vi dije: ay de mí, muerto soy, porque siendo hombre pecador e inmundo de labios, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Y entonces un ser espiritual vuela, toma con tenazas de una brasa del altar del cielo y toca el labio de Isaías y le dice: no, aquí tu pecado ha sido quitado. Isaías ya era profeta, pero nunca se había dado cuenta de su propia pecaminosidad. Dios lo usaba, le daba una palabra profética, pero ahora Dios lo va a meter en un nivel más profundo de relación con él. Pero antes de que pueda moverse a esa nueva etapa en su vida como siervo de Dios, como profeta, ocurre algo. El año que murió el rey Usías. Siempre tiene que morirse algo viejo para que Dios pueda hacer algo nuevo en nuestras vidas. Y no estoy hablando de su esposo ni de su esposa. Estoy hablando de cosas en nosotros mismos, de hábitos, de actitudes, de cosas que tienen que morir si queremos que Dios nos dé una palabra fresca, si queremos que Dios nos meta en una relación más íntima con Él. Y el problema es que queremos lo nuevo, pero sin soltar lo viejo. Queremos seguir viviendo como hemos vivido, sin compromiso, sin dedicación, y que Dios traiga bendiciones frescas y abundantes, y eso no va a ocurrir. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, y eso me gusta mucho. ¿Moisés era siervo de quién? Moisés era siervo de Jehová,
Y después de que muere, Dios le habla a Josué, hijo de Nun, servidor de Jehová. No, de Moisés. Moisés era siervo de Jehová, pero Josué era siervo de Moisés. Hay gente que no le puede servir a los hombres. No, estoy servirán yo solo para Dios. Maldito el varón que confía en varón y pan. Y yo solo, pura hablada. Si usted no le puede servir a los hombres, nunca le va a poder servir a Dios. Si usted no es leal a sus amigos, si no es leal a su familia, nunca le va a poder ser leal a Dios. Hay gente que quieren ser siervos de Dios, pero no saben ser siervos de los hombres. Y aquí hay otro principio. Dios nunca lo va a promover, porque el cargo más alto que existe en este universo no es el del rey ni presidente de la república. El cargo más alto es que Dios diga, ese es un siervo mío, esa es una sierva mía. Eso es lo máximo a lo que uno puede aspirar. Es lo máximo. Pero Dios nunca lo va a promover a esa dignidad, nunca lo va a promover a ese honor, si usted primero no aprende a ser siervo de los hombres. La Biblia lo dice de muchas formas. Dice, ¿cómo vamos a amar a un Dios que no hemos visto si no podemos amar al hermano que vemos todos los días? ¿Cómo voy a decir yo que yo le sirvo a Dios si lo veo a usted en una necesidad, si lo veo tirado en la calle, si lo veo enfermo y paso y me hago el loco como los sacerdotes y los levitas de la historia del buen samaritano? Hay gente que está tan ocupada en servir a Dios, entre comillas, como esos hombres, que en realidad lo que sirven es una religión. Pero cuando usted ama a Dios, aprende a amar a la gente, aprende a amar a las almas, aprende a amar a los perdidos. Cuando usted respeta a Dios, primero tiene que aprender a respetar a las personas. Y cuando usted quiere llegar a ser un siervo de Dios, tiene que aprender a ser siervo de los hombres primero, aunque esa parte no nos gusta. Josué pasó años de su vida sirviéndole a Moisés en segundo plano. Moisés era el héroe, era la estrella, era el showman. Josué era el que jalaba los cables y encendía las luces, nada más. Nadie se fijaba en Josué. Desde que era un adolescente hasta que ya era un adulto, maduro, sin pedir nada, sin pedir aplausos, sin reclamar recompensa. Y un día se muere el viejito. Y le costó morirse a Moisés, le tomó 120 años. Y ese día que muere Moisés, viene una palabra fresca de Dios. Porque se pueden morir los hombres, se pueden morir los pastores, se pueden morir los músicos, se pueden morir los líderes, pero el plan y la visión de Dios van a seguir adelante. Si nosotros no queremos, Dios va a levantar a otros. Y le dice entonces a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, ¿qué le dice? Verso 2: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano. Otra vez cambia un poquito los límites, ¿no? Los define de otra manera. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Otra vez, hermano, cambian todos los límites excepto uno. Dios tiene como una fijación con este río, tiene sus ojos puestos ahí. En todos los pactos está con Abraham en el huerto, con Adán en el huerto, con Abraham cuando le hace la promesa, con Moisés en Éxodo y ahora con Josué en esta nueva etapa. Le dice hasta ahí. Y nada más quiero que volvamos al versículo 3 para que vea una cosa, porque les voy a caer mal, pero tengo que decírselos. Oiga lo que dice el Señor. Dice, yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. No sé a cuántos pastores, predicadores, evangelistas y cristianos he oído yo diciendo esa barrabasada. Hermano, Dios ha entregado todo lo que pise la planta de mi pie. Yo quiero esta finca, voy a pisar. Yo quiero esta casa. Hermano, Dios no le ha dicho eso a usted. Por favor, entienda. Se lo dijo a Josué. Y no le dijo que todo lugar del planeta, no, todo lugar de esa tierra donde ellos iban a estar en los límites circunscritos que Dios les había dicho, ahí se cumple esa promesa. Hay gente frustrada, hermano, dándole 7 vueltas a la casa del vecino a ver cuándo se va y usted agarra la casa. Es que, hermano, la Biblia es clara, yo creo la palabra que dice que todo lo que pise la planta de mis pies, hermano, entonces vaya a Walmart y le da unas 7 vueltas por ahí adentro y ya el Walmart es suyo. ¿Sí? Es que hay gente que de verdad, hermano, lee un versículo y ni siquiera se ponen a ver qué es lo que está diciendo. Recuerde esto: cualquier texto que usted saque del contexto se convierte en un pretexto. Y entonces lo que hacen es que toman textos de la Biblia
que Dios le dijo a otras personas en otras circunstancias, se los aplican a ellos, no se cumplen, obviamente, se frustran y dicen, Dios me falló. No, Dios no le falló, es que a usted le falló él. Si alguien le dice que todo lo que pise la planta de sus pies va a ser suyo, es mentira. Les dije que se iban a deprimir y que les iba a caer mal, pero es que tengo que decírselo. Otra cosa es que usted quiere una casa, que quiere una finca, que diga, Señor, yo quiero esta casa, la anhelo, es mi deseo, no sé si será tu voluntad, pero si es tu voluntad, ilumíname a ver cómo puedo financiarla, cómo puedo hacer, y Dios se la va a dar. Pero imagine por qué lugares del mundo habrá caminado usted, hermano. Y algunos de cuyo nombre no quiero acordarme, diría el Quijote. Entonces todos esos lugares son suyos porque usted pisó por ahí. Hay que usar, tal vez, no estoy hablando de inteligencia, estoy hablando simplemente del sentido común. Entonces, pongámonos vivos cuando vemos gente que quiere ponernos a hacer cosas, porque hay un versículo bíblico que lo dice. Es quién dijo ese versículo, a quién se lo dijo, cuándo se lo dijo, por qué se lo dijo. Esas son las preguntas que tenemos que plantearle al texto. La Biblia no es solo para leerla, Jesús dijo que era para escudriñarla. ¿Sí? Sí, ¿se acuerda aquel pastor que nunca oraba, ni estudiaba, ni nada? Tenía un sistema para predicar, simplemente abría la Biblia, decía Espíritu Santo, guíame, metía el dedo y en el texto con el que quedara la yema del dedo, ese predicaba. Y dice que un día puso el dedo ahí y leyó lo que decía, y estaba en el Nuevo Testamento, los evangelios dicen, y Judas fue y se ahorcó. Y Dios reprenda al diablo y cerró. Puso el dedo otra vez y el texto decía, ve y haz tú lo mismo. Entonces no podemos ni predicar, ni vivir, ni interpretar la Biblia de esa manera, porque nos vamos a meter en serios problemas. Esto es un paréntesis. Volvamos. Salomón, primer libro de los Reyes, capítulo 4. Han pasado después de Josué, ya conquistaron la tierra, ya Saúl fue rey, David fue rey, conquistó más territorio todavía. Y en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, dice, reinó pues el rey Salomón, ¿qué? Sobre todo Israel. Vamos a ir al versículo 21, para ver qué era todo Israel. No, ¿qué hicieron? Primera de Reyes, capítulo 4 estábamos. Es el versículo 21 el que necesitamos. Primera de Reyes 4, 21. Dice que Salomón, decía el versículo 1, gobernó sobre todo Israel. ¿Qué será todo Israel? Dice, Salomón señoreaba sobre todos los reinos. ¿Desde dónde? Desde el Éufrates, y otra vez, dice, hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y le traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. La vez que ha estado más cerca de cumplirse los pactos del Edén, los pactos con Abraham, los pactos con Moisés, los pactos con Josué, fue cuando Salomón reinó. Fue el momento en que Israel tuvo más territorio en toda su historia. Y ese territorio dice que llegaba hasta el límite que Dios le había marcado. ¿Hasta cuál límite? Hasta el río Éufrates. Pasan 1000 y pico de años y aparece Jesús de Nazaret, se pone de pie delante de la gente y dice, ustedes se asombraron por la gloria de Salomón, y aquí hay más que Salomón en este lugar. Salomón casi logra cumplir todas las promesas de Dios, le faltó poquito, pero a Jesús no le va a faltar nada, va a cumplir literalmente hasta la última tilde y la última jota de lo que está escrito, y ya vamos a avanzar para entrar al tema de la profecía. ¿Aguantan un ratito más? Es temprano. Temprano. Trate de desconectar el cerebro un momentito, no de la predicación. Yo también. Vamos a ir a Apocalipsis ahora. Porque le dijimos que empezamos en Génesis 2 y yo les dije que este río aparece en toda la Biblia, no es casualidad. Apocalipsis capítulo 9, versículo 14.
Leamos desde el 13 para volver a aquello del contexto, por favor. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta, está hablando el apóstol Juan, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Juan está tomado por el Espíritu y este es un drama que se está desarrollando en 2 niveles. Cosas están ocurriendo en el cielo y Dios le permite a Juan verlas, y cosas simultáneamente están ocurriendo aquí en la tierra, en la otra dimensión, y Dios le permite a Juan verlas. Es algo impresionante. Entonces arriba lo que está ocurriendo es que el sexto ángel tocó la trompeta y Juan oye una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Qué decía esa voz que Juan oyó? Dice, esta voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río. Ok, aquí hay algo interesante. Quiere decir que si usted va al Medio Oriente y hace un tour, todavía puede, o hace unos años podía alquilar un barquito y navegar el río Éufrates, y la gente va, hay puentes, hay carreteras. ¿A usted le parece que es un río cualquiera? Pero ahí hay algo espiritual en ese río. Hay 4 ángeles que están amarrados ahí, que están atados. Probablemente, esto estoy especulando, no lo estoy enseñando como doctrina, probablemente desde el día de la caída de Adán. ¿Qué tan terribles son estos ángeles, o qué tan malvados, o qué tan poderosos? No sé, pero Dios tuvo que amarrarlos, atarlos. ¿Cómo? No me explico cómo usted ata un espíritu. Tuvo que inmovilizarlos, tuvo que prohibirle. Ahora, como los ángeles ni se hacen viejos, ni les dan achaques ni calambres, ni se mueren, tienen que tener miles y miles y miles de años de estar ahí atados. ¿Por qué están atados? Leamos el versículo que sigue. Dice, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Note cómo funciona Dios, hermano. Algo que ocurrió en el huerto del Edén, y Dios ata a estos ángeles y le dice, ustedes van a estar ahí amarrados hasta cierto año, cierto mes, cierto día y a cierta hora. Dios sigue controlando la historia, no importa lo mal que nos parezca que está el mundo, hermano. El diablo no puede hacer nada ni media hora antes ni media hora después de lo que Dios le va a permitir. Tenemos que entender esto. A veces nos toca pasar por tragos amargos y no los entendemos. Y decimos, ¿por qué de esto me pasa a mí? No soy la persona más santa del mundo, no soy el más inteligente, no soy el mejor. Pero hombre, hay gente peor que yo y le va muy bien. Y uno dice, ¿será que Dios se descuidó? ¿Será que no se preocupe, hermano? Dios está en el trono. Y el enemigo no se va a poder desatar ni un minuto antes de que Dios se lo permita. Probablemente ustedes sean 4 de los espíritus más poderosos y sanguinarios que existan, pero con todo su poder no pueden moverse ni un día, ni una hora antes de lo que Dios le dijo. ¿Por qué están atados? Porque están preparados para hacer algo terrible. ¿Qué es lo terrible que están preparados para hacer? Qué fácil leer, ¿verdad? Matar a la tercera parte de los hombres. Me encantaría oír a las feministas ahora diciendo, ¿por qué solo los hombres? Nosotras queremos también. Ahí sí no apuntan, ¿verdad? Cuando dice hombres está incluyendo mujeres, está hablando de seres humanos. Si en este momento hay 8,000 millones de seres humanos en este planeta, digamos, para hacer números redondos, 7,500 millones, y estos ángeles tienen poder para matar a la tercera parte. ¿Cuánto es la tercera parte de 7,500 millones? Hello, son 2,500 millones, son muchos muerticos. Eche el cassette para atrás hace 3 años. El COVID. En Perú la gente cae muerta en las calles. En Estados Unidos las morgues se saturan. La gente no cabe. Era ministros, presidentes, COVID al desayuno, al almuerzo, a la cena. No había noticias de nada más. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos contagiados? En Pérez Celedón, el cantante que tiene más. Y ahora sume usted cuánta gente murió. No creo que murieran 5 millones en todo el mundo. No, es que no sé, pero busque los datos y verá que no. Terrible, sí, para el que perdió parientes, claro, espantoso, doloroso. Pero la gente no se muere de COVID, se muere de cualquier otra cosa. Lo que quiero decirles es que un virus, un bichito que nadie podía ver, puso este planeta patas para arriba. Cerrados los aeropuertos, cerradas las fronteras, las carreteras, los puertos, millones de personas encerradas en las casas, las fábricas cerradas, los barcos oxidándose en los puertos, hermanos, los colegios, las universidades, las escuelas, los hospitales. Todo el mundo entró en pánico. ¿Qué pasará si hablamos ya no de una pandemia, sino de 2,500? Si de cada 3 personas se mueren una. Si en la familia, en los hogares de todos ustedes, normalmente hay más de 3 personas.
con que sea el esposo o la esposa de un par de hijos, quiere decir que en cada casa, en cada familia va a morir por lo menos una persona, y algunas familias morirán todos, y eso va a afectar todos los países de la tierra, y esto va a ser la obra no de un COVID ni de ninguna cosa de estas, sino de 4 seres espirituales malévolos, poderosos, tan terribles que Dios los tiene atados desde antes de la fundación del mundo. Trate de imaginarse cómo va a ser vivir en esa época. Y si continuamos, porque el cuento no termina aquí, si continuamos, te dice, ¿dónde están atados estos ángeles? Perdón, dice, están atados junto al río Éufrates. Lea Apocalipsis 16 conmigo ahora, ya vamos a ir terminando. Dele gracias a Dios que no hay más libros después de Apocalipsis, no, amanecemos aquí. Pero Apocalipsis 16, creo que es el verso 12. Apocalipsis 16, capítulo 16. Dice, ahora viene Juan, oyó la orden que salía de los cuernos del altar de oro que está delante, y diciéndole, ahora dice, el sexto ángel derramó su copa ¿sobre qué? Sobre el gran río Éufrates. Ahora pasa algo. Primero, los ángeles que estaban atados ahí son desatados. Pero ahora el sexto ángel derramó su copa sobre, ¿cuál río? Nota otra vez el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El oriente para esta gente es Asia, es China, Japón, Tailandia, Indonesia. ¿Qué le va a pasar al gran río Éufrates? Se va a secar. Juan escribió esto hace 2000 años. Hace 2000 años el río Éufrates es una cosa imponente. Hace 25 años todavía tenía 200 metros de ancho. Hace 2000 años probablemente tenía 500 metros de ancho. Era una cosa extraordinaria para pueblos que viven en el desierto, ver una cosa de ese anchor, dijo la viejita, de esa anchura, de esa profundidad. Pero la profecía dice que se iba a secar. Ahora déjeme enseñarle una foto que tengo ahí. No sé si es del Servicio Secreto de Israel o de la NASA. Eso era parte del río Éufrates, como se veía. Era una cosa muy, muy linda. Y esto es como está en este momento. Y entonces todos estos países de la creciente fértil que han sido irrigados por este río no saben qué hacer, porque dependen de la crecida de este río y de sus aguas para irrigar los campos, para producir el trigo, la cebada, las cosechas, la pesca, para producir la electricidad. En este momento ya quitaron la electricidad a 3 millones de personas en Irak, porque el nivel del agua de la represa bajó tanto, bajó 7 metros, que ya las máquinas no lo absorben el agua con la fuerza suficiente para mover las turbinas. Y mientras eso está pasando hoy, ayer, anteayer, la inmensa mayoría de la gente en Pérez Celedón, en Costa Rica, y donde usted está, estará preocupado por cómo va a caer la Saprissa hoy. O qué dijo el presidente, o qué ropa se pondrá Talía. Estamos viviendo en una generación, y yo estoy aburrido de decir esto y lo debo tener aburrido a usted. Estamos viviendo una generación interesantísima en que las escrituras se están cumpliendo delante de nuestros ojos y la gente tiene ojos para ver, pero no ve. No ve porque estamos ciegos y sordos viendo todo el montón de espectáculos, deportes, arte, música, vainas que el mundo ofrece para distraernos, que fue una palabra que usó Vernon ahora cuando empezó la alabanza y la adoración, y me llamó mucho la atención. El mundo está lleno de distractores. No estoy diciendo de cosas malas, no estoy hablando de pecado. Es simplemente de cosas que nos distraen para que no nos demos cuenta lo que está pasando. Todo esto son fotografías desde el espacio. No sé si podemos volver al anterior. No. Y hay algo más curioso. Ese río tenía que secarse con un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito? Que por ahí van a cruzar los reyes del oriente. Y según Apocalipsis, ¿sabe cuántos son esos soldados que vienen del oriente? Son 200 millones. Cuando Juan escribió eso, por favor, póngame atención, deme 5 minutos y yo termino. Es que si uno no aclara esto, a veces leemos y no paramos a meter. Cuando Juan escribió esto fue hace 2000 años. Hace 2000 años en todo el planeta Tierra, tal vez había 200 millones de personas. Y Juan habla hace 2000 años de un ejército de 200 millones de personas.
Entonces, durante 1800 años el mundo se rió de la Biblia, se rió de Apocalipsis, ese pobre viejo loco de Juan. ¿De dónde van a salir 200 millones de soldados? Recién convertido yo, Mao Zedong, que era líder de la China comunista, en plena revolución cultural, Mao Zedong dijo que China podía alistar en cualquier momento 200 millones de milicianos. Hoy en China viven más de 1.100 millones de personas. Mao Zedong nunca había leído la Biblia ni el Apocalipsis. ¿Por qué citó precisamente 200 millones de soldados si es justamente el número que decía? Y toda esta gente tiene que cruzar el río Éufrates porque el río Éufrates es la frontera ¿de qué? Es la frontera de la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Moisés, a Josué, a Salomón. Es el límite. Cruzar el río Éufrates lo que significa es que esta gente se va a mover para atacar a Israel. China está construyendo algunas de las autopistas más grandes del mundo. Está interesada en construir ferrocarriles en toda esa zona. Necesitan movilizar el equipo bélico, tanques, cañones, soldados, médicos, medicinas, municiones. Y la gente dice, qué bendición, cómo están contribuyendo con el desarrollo del mundo. Y estos son los que van a atacar desde el oriente, pero Israel va a ser atacado por todas las naciones, desde el sur, desde el este, desde el norte. Recuerde que está rodeada por 11 países que han jurado exterminarlos y echarlos al mar. Es que no han podido. Israel es el único país del mundo que no puede darse el lujo de perder una guerra, les decía hace poco. Japón perdió una guerra, quedó en ruina, le lanzaron 2 bombas atómicas y 25 años después era una potencia mundial. Alemania quedó destruida en la Segunda Guerra Mundial, las ciudades quedaron arrasadas, 25 años después de una potencia en el mundo. Israel pierde una guerra y no hay futuro, porque lo que han jurado todos estos países enemigos de ellos es, no vamos a parar hasta que no ahoguemos al último judío en el mar. Ellos no quieren ganar una guerra, quieren destruir a un pueblo. Y no han podido porque este es un pueblo que está pactado con Dios, a pesar de sus defectos, de sus pecados, de su orgullo, de su incredulidad hacia Jesucristo y hacia el Evangelio. Dios tiene un pacto. Dios les dice, ustedes no han enviudado, ni la casa de Israel ni la casa de Judá ha enviudado. Su marido es su redentor, Jehová de los ejércitos. Y así, ni se enferma, ni se muere, ni se dormirá el que guarda a Israel. ¿Y qué van a hacer todo este 5 o 4 millones de judíos, no sé, que viven ahí en Israel, cuando vean que se está desplazando una masa de 200 millones que vienen del oriente a atacarlos, que vienen del norte, del sur, del oeste? Va a ocurrir algo. Toda esta gente va a converger en Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad que Dios escogió como su morada, como su habitación. Zacarías capítulo 12, versículo 3, y este es mi penúltimo versículo de esta mañana. No sé a ustedes, pero a mí me llega un olor como arroz recién reventado. Y me regalaron 2 aguacates maduros ahora que venía, que me los imagino pelándolos y picándolos encima de ese arroz con sal. No. Y una chuleta encebollada. Aleluya. Plátano maduro al horno. Si está ayunando lo siento, pero es que sin plátano maduro no hay comida, hermano. Muy bien. ¿Están en Zacarías 12 o no? No. Por favor, lea ese texto con cuidado, respire despacio. Esta es una promesa que fue hace 2700 años y está hablando de lo que va a ocurrir ese día de la batalla, ese día que se seque por completo el Éufrates. Ahora, como está ese río, hasta yo que no sé nadar lo cruzo. Ahora imagínense camiones y tanques y equipo militar. Dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. 3 veces o 2 veces dice todos y una todas. Note lo que va a ocurrir. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. ¿Cuántos pueblos se van a juntar contra Israel? Todos. Costa Rica, ahí vamos a mandar la gar. Costa Rica era uno de los, no, usted no cree, nosotros mandamos gente a la Segunda Guerra Mundial. Después les cuento, eso es otra historia. Costa Rica era uno de los pocos países del mundo que tenía su embajada en Jerusalén. Los árabes hicieron un poquito de presión y la quitamos y la mandamos para Tel Aviv, yo no sé para dónde.
Una de las razones por las que Dios había bendecido a este país, porque desde el principio fue un país que apoyó a Israel. Le quitamos el apoyo, no sé si fue Luis Alberto Monge o quién fue, Oscar Arias, que Dios lo tenga en su gloria. No podía ser de otra manera. Y de ahí en adelante, todo es que hay que complacer a los árabes. ¿Qué nos han dado los árabes a nosotros? Y créanme, mis antepasados vienen de ese lugar. ¿Pero qué nos han dado? Yo pude estudiar sin plata y más bien me pagaron para estudiar gracias a una beca del gobierno de Israel. Si no, no hubiera podido. Cuando eso ni era cristiano, ni creía en Dios, ni me caía mal todos los judíos también. Pero los árabes que tienen plata hasta para tirar para arriba y tuvieron que inventar una moneda para la plata de ellos que son los petrodólares, porque tienen tanto que no se sabe cuánto tienen. Cada noche les producen cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares sus pozos y sus refinerías. ¿Cuándo usted ha visto que algún país árabe ha venido a Costa Rica a regalar algo? Una escuela, un hospital. Podrían construir 100 hospitales si les da la gana con el menú de un día. Pero para complacerlos, quitamos la embajada de Jerusalén, que es la capital establecida por Dios, para ponerla donde los políticos dijeron. Va a ocurrir algo, hermano. Todas las naciones del mundo se van a volver contra Israel. Y no solo eso, dice, la pondré por piedra pesada a todos los pueblos. Otra vez, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Este va a ser el conflicto final. Este país pequeñito de 22,000 kilómetros cuadrados con 5 o 6 millones de personas, de pronto va a haber tanques, cohetes, misiles, aviones, millones de soldados, todos convergiendo para destruirlos. ¿Y qué van a hacer? Por más valientes que sean y mejor ejército que tengan, ¿quién va a poder contra eso? Van a tener que clamar a Dios, como nunca han clamado. Quizá como la única vez allá cuando estaban esclavos en Egipto. Van a tener que clamar a decirle: Dios, por favor, manda al Mesías y sálvanos. Porque si no, no hay esperanza para nosotros. Y cuando Israel, la nación, se humille y clame a Dios por el Mesías, Dios les va a contestar, va a mandar el Mesías. Nada más que no es como ellos se lo imaginan, ni el que ellos imaginan. Versículo 10 de Zacarías. Zacarías 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Van a ver si van a orar. Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Va a ser un Mesías un poco raro. Va a venir traspasado. Traspasado por los clavos, traspasados por la lanza, traspasado por las espinas. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Qué raro, están pidiendo un libertador y Dios se los manda y lloran. ¿Por qué van a llorar en vez de aplaudir? Lloran porque inmediatamente van a recordar lo que sus antepasados le hicieron a ese Mesías la primera vez que vino. Llorarán, dice, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Versículo 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Verso 12. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Ese va a ser el día del arrepentimiento y de la salvación. Eso es lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Y ese día ni siquiera los israelitas van a tener que combatir. Dios mismo, Jesús mismo, en su segunda venida. No va a venir como Salvador, no va a venir para que lo escupan otra vez, no va a venir para que lo crucifiquen otra vez, va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es la única forma en que, aunque todas las naciones del mundo se levanten, todas van a ser destruidas. Así que está pasando algo en Medio Oriente, está pasando algo en el río Éufrates, y no es casualidad. Hay en este momento 7 represas hidroeléctricas. Usted sabe que las represas tienen que dejar una compuerta para que el agua del río siga fluyendo. Pero ¿qué pasa si ese chorrito de agua que ustedes vieron ahora en las fotos, qué pasa si de pronto una o dos de estas represas cierran totalmente la compuerta? Para que su embalse sí se llene y de ahí para abajo los demás que van a ver qué hacen. Es muy probable que la próxima guerra no va a ser por el petróleo, va a ser por el agua. Que la gente puede vivir sin petróleo, pero no puede vivir
sin agua. Decía Facundo Cabral que Juan Comodoro, buscando agua en el desierto, encontró petróleo y se murió de sed. La gente puede vivir sin petróleo, pero no puede vivir sin agua. Si se cierran las compuertas, si alguno de los países por donde pasa ese río cierra las compuertas para llenar sus embalses, tener electricidad y agua para riego y agua potable, los otros países van a entrar en guerra automáticamente. Hay que tener los ojos siempre puestos sobre el Medio Oriente. Ese es el reloj profético de Dios. Y el hecho de que el río se esté secando o ya esté casi seco, significa que la agujita del reloj profético de Dios se acercó más a la medianoche. Cada día está más cerca nuestra salvación que el día que creímos. Cada día está más cerca la venida del Rey que cuando usted y yo alzamos la mano para recibirlo como nuestro Salvador. Así que aprovechemos el tiempo, no seamos necios, seamos sabios, busquemos de Dios mientras pueda ser hallado. Y si usted no conoce a Cristo, la Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ábrale las puertas de par en par y reciba salvación y perdón y vida eterna antes de que sea demasiado tarde. Que Dios les bendiga. Vamos a poner... Centro Victoria.